Pues estamos de vuelta porque, como os decía, esto no para, estamos a tope y es que hoy la actualidad nos come por todas partes. ¿Dónde vamos ahora? Pues vamos a hablar con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE Business School. Buenas tardes, buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Para aquel que no conozca a Juan Carlos Martínez Lázaro, él es un reconocido economista con una destacada carrera académica y numerosas contribuciones en análisis macroeconómico. Juan Carlos, Powell nos dice que la inflación va a ser muy difícil que llegue al 2%, ni en el 2024 ni en el 2025. ¿Cómo lo ves? Pues que probablemente puede que tenga razón. La verdad es que la inflación está costando mucho erradicarla. Es curioso, pero en muchos países, analizando cómo ha ido evolucionando la inflación, en Europa, en Latinoamérica, hemos tenido grandes caídas de la inflación durante, digamos, en el periodo así amplio, verano del 22, verano del 23, con algunas excepciones, pero a partir de ahí, en estos aproximadamente 10, 12 meses, pues hemos visto bastante pocos avances, cuando no repuntes. El caso de Estados Unidos, hace un año la inflación estaba más baja de lo que está ahora. El caso de España, junio del 23 estaba por debajo del 2% y hoy está por encima, está en el 3,5%, ¿no? Entonces, hemos visto cómo este último año parte de lo que se había ganado, esa caída rápida de la inflación, pues vuelve otra vez a repuntar. Y todo apunta a que esto va a seguir, no se atisba que esto vaya a cambiar, y me temo que nos vamos a tener que acostumbrar a tener una inflación más alta de lo que le gustaría a Powell y a otros gobernadores de bancos centrales por más tiempo del que les gustaría. Juan Carlos, quizá nos hemos acostumbrado durante este último año a que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo nos hablan de este dato a dato, partido a partido, pero ese forward guidance, esa hoja de ruta que teníamos anteriormente y que nos daba estabilidad, quizás es lo que estamos echando un poco en falta, ¿no? Ya nos cuesta un poco eso de no le voy a decir nada hasta que decida decírselo. Oiga, haga usted el favor, porque hay muchas cosas en juego y nos hace falta que ustedes nos digan cuál es su hoja de ruta. No nos vale que ustedes no sepan, porque ustedes tienen que saber. ¿No te parece que es un poco la reacción que estamos viendo por parte de la economía en la mayor parte de los mercados? Sí, pero supongo que a ellos les gustaría saber. Yo creo que todas sus hojas de ruta pues han ido, digamos, fracasando, cuando no postergándose, porque la inflación no acaba cediendo. Yo creo que se las prometieron felices con esas caídas tan fuertes que vimos entre el verano del 22 y el verano del 23 aproximadamente de las tasas de inflación, y a partir de ahí, bueno, pues la inflación rebota. Es curioso cómo ha ido cambiando, digamos, el portfolio de aquellos componentes que van subiendo más, lo que era la energía, pues de alguna manera ha perdido mucho fuelle. Los alimentos que estuvieron ahí, pues también ahora sus precios o sus subidas de precios son bastante más moderadas, pero han emergido con fuerza o emergen con fuerza los servicios, y realmente pues tal vez eso es algo que no estaba en la hoja de ruta, ¿no? Y es lo que está haciendo que esa inflación se resista a bajar cuando no está repuntando, y que esas hojas de ruta que en su momento nos hablaban de que tal vez esta primavera ya podríamos bajadas de tipos de interés, especialmente en Estados Unidos, pues veremos si acaba el año y esas bajadas de tipos de interés se han producido. Para mí el partido a partido no es otra cosa que decir, si es que esto no acaba de embridarse, y realmente, por tanto, pues no podemos tomar las decisiones que nos gustaría ni anunciar el camino que nos gustaría tomar. No cabe duda, Juan Carlos, que se han comido con patatas las previsiones, ese forward guidance del que hablábamos, cuando a primeros de año nos decían que tendríamos hasta 6 recortes de tipos de interés desde Estados Unidos, y lo decían además con unas albricias fantásticas, y ahora está todo solucionado, lo hemos hecho francamente bien, se daban golpecitos en la espalda y se lo han tenido que comer. Entiendo que ahora es más complicado, pero esta inflación tan sticky, tan persistente, tan difícil, con repuntes ocasionales, como tú muy bien estás diciendo, ¿cómo afecta al resto del mundo? Porque Estados Unidos es la principal economía del mundo y es un poco la punta de lanza de cómo se comporta el resto de la economía mundial, ¿no? Bueno, encontramos yo creo que una disparidad importante. Sin ir más lejos, pues fíjate, a mí un dato que me sorprende es el de UK. Hace un año la inflación estaba en el Reino Unido pues, en torno al 7-8%, y de repente ahora la tenemos en el 2%. Ahí sí que no ha habido inflación sticky, ahí sí que ha habido una caída bastante lineal de la inflación, y pone ahora en la tesitura al Banco de Inglaterra de tal vez empezar a bajar los tipos, y tal vez lo haga en su siguiente reunión, creo que es a principios de agosto. Con lo cual, pues
ahí hemos visto eso, pero en otros muchos bancos o en otras muchas economías lo que estamos viendo es que la inflación no acaba de bajar, se ha puesto ahí como en una meseta, en algunos casos entre el 2 y el 3, como en el caso de la zona euro, 3 y 4 caso de Estados Unidos, en algunos casos está repuntando, como en España, que se ha enchufado más de 1,5 puntos en un año, y a partir de ahí, pues ya te digo, con muy pocas excepciones, yo si ahora países que me vengan a la cabeza de los que más tengo en el radar y tal, pues tengo el caso de UK, tengo el caso de Perú, donde sí que la inflación está ya en niveles en torno al 2%, pero en otras muchas economías latinoamericanas y otras muchas economías europeas, pues la inflación repunta. Estamos viendo también datos bastante positivos en algunos países europeos, no es el caso de España, pero sí que también pues en Alemania la inflación empieza a estar ya en niveles más razonables o más cercanos al objetivo del Banco Central Europeo. Es verdad que hay una disparidad, pero es verdad que al final, si tuviéramos que definir a la inflación en este último año, ese adjetivo que has utilizado tú, el de sticky, sería el que más me gusta, el que utilizo yo en mis clases, para definirlo, con algunas excepciones, pero en general creo que ese adjetivo encaja muy bien para definir lo que está pasando con la inflación en los últimos, pues eso, desde el verano pasado aproximadamente. Conectábamos ayer justamente con Christine Lagarde desde esa reunión de Sintra, donde nos contaban un poco cuál era la situación y donde nos decían que no se iban a acomodar a una posible inflación del 3%, del 2,5% y que iban a seguir totalmente firmes hasta ese 2%, pero sin embargo hemos visto que luego al final la inflación en Europa, pues bueno, no ha sido lo que esperábamos, se ha quedado en el 2,9 en vez del 2,8, esa inflación subyacente, y desde luego no se ha quedado en la parte donde nos interesaba, sino que por el contrario se ha subido un punto más. Sí, yo al final creo que tampoco tenemos que andar con ese cortoplacismo de estar mirando si este mes ha bajado un punto más, un punto menos. Si al final la expectativa era que bajaba un punto más y al final se queda en donde estaba, o sea, un punto, una décima estoy hablando, realmente yo creo que al final eso pues lo tenemos que tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Y lo que tenemos que ver es la tendencia, y cuando vemos la tendencia pues vemos que desde hace un año la inflación está prácticamente estancada en la zona euro, no ha habido grandes disminuciones y está ahí en esos niveles. Cuando vemos el caso español, vemos el repunte, cuando vemos el caso de Estados Unidos todavía es más claro, ¿no? Entonces, bueno, al final me parece muy razonable que los bancos centrales sigan con ese objetivo y que sigan luchando y que sigan postergando la bajada de tipos de interés, esa hoja de ruta de la que hablabas tú antes, hasta que la inflación vuelva a estar en niveles razonables. A mí sería muy peligroso que dieran por válidos los niveles que tenemos ahora, que se bendeciera esa sticky inflation, porque al final eso lo único que haría es en un momento dado que se iniciara una ruta de bajada de tipos de interés, porque eso lo único que nos llevaría pues seguramente a más inflación en el futuro. Yo hoy revisaba los datos de Turquía, es verdad que estamos hablando de niveles estratosféricos, no tienen nada que ver, pero los errores en política monetaria que, por ejemplo, cometió Erdogan durante los últimos años, pues llevan a una inflación hoy en Turquía del 75%. Es un auténtico disparate. Y eso que los tipos de interés están verdaderamente elevados, niveles del 40 aproximadamente, si no me equivoco, con lo cual, pues todo eso se está pagando pues por en un momento haber tenido políticas monetarias muy laxas. No es desde luego los niveles ni de lejos que estamos viendo en Estados Unidos o que veríamos en Estados Unidos en Europa, pero creo que con la política monetaria hay que ser cuidadoso, hay que ser paciente. Y si la inflación está sticky, pues habrá que seguir manteniendo las tasas en los niveles que está hasta que deje de estarlo y hasta que volvamos a embridarla en los objetivos que los bancos centrales quieren, que en nuestros casos son el 2%. Realmente muy buen consejo ese de mantener una visión un poquito más largoplacista, no ir justamente a la décima en cada una de las reuniones. Sí que hemos visto que Alemania, por esa falta de crecimiento, está consiguiendo, bueno, que la inflación se reduzca de una manera mucho más proclive a lo que se está buscando, pero claro, es a coste de un crecimiento prácticamente cero. Esto no está pasando igual en Francia, porque además en Francia la situación política es una auténtica locura, el gasto público es una auténtica locura y estamos viendo una disparidad importantísima. ¿Qué crees que es lo que está provocando un poco que estos datos, estas previsiones se mantengan todavía muy por encima? Porque como te decía, en Alemania sí que vemos esa bajada, pero no en toda la Unión Europea. No, pero es verdad que estamos en unos niveles de convergencia mucho más cercanos de los que teníamos, sin ir más lejos, a finales de 2023. En 2023 había una gran disparidad, teníamos países como Bélgica o Dinamarca con tasas bajísimas rondando el cero o nada,
y 0,5, 0,4, y teníamos países en el este que estaban por encima del 7%, y estoy hablando a cierre del 23, que es hace 6 meses, ¿no? Ahora es verdad que todavía hay diferencias, pero esas diferencias ya están mucho más juntas de alguna manera, ¿no? Tenemos países como Bélgica, bueno, pues que tienen tasas de inflación todavía elevadas, por encima del 5%. Curiosamente, Bélgica era uno de los que a cierre del año pasado la tenía más baja, pero realmente ya no estamos en unos niveles tan elevados como los que, o con unas diferencias tan grandes como las que tuvimos a cierre del 23 o a cierre del 22, donde había países, sobre todo los bálticos, que estaban con inflación por encima del 20%, con tasas de inflación. Bueno, eso ya, digamos, lo hemos superado, pero también vemos que esta inflación es, como digo, el componente principal está en los servicios, ya no es algo más global como era el precio de la energía, como era el precio de los alimentos, que eran quizá precios más globales. Aquí ahora son los servicios, y los servicios, bueno, pues según los diferentes países y la situación de esos países, pues esa inflación puede presionar más o menos. Es verdad que Alemania no está creciendo, pero sobre todo el problema de Alemania está en su sector industrial, en su sector manufacturero, más que en su sector servicio. Y ojo, porque España, con una inflación del 3,5 y una temporada turística en la que ya estamos entrando, si no es que estamos ya dentro, y con unas previsiones de turismo como las que tenemos este año, pues me temo que va a ser muy difícil embridar esa inflación de servicios, ¿no? Con lo cual, pues vamos a tener todavía que luchar mucho, especialmente en algunos países que tienen más crecimiento económico, como digo, seguramente para que esa inflación vuelva a niveles mucho más razonables. Pues indudablemente en España la temporada turística se auspicia muy potente este año y por tanto será difícil mantener, como bien dices, embridada esa inflación. ¿Qué consideras que es lo que hace que Bélgica sea uno de los países con mayor inflación dentro de la Unión Europea? ¿Qué es lo que están haciendo mal? No sabré decirte, la verdad es que Bélgica no es uno de los países que tengo, hay otros muchos que sí que los llevo en el radar, pero Bélgica no es un país, más allá de su selección, que he visto que no lo ha hecho muy bien en la Eurocopa, pero quitando eso, no sabría decirte, no lo sé, no tengo ni idea. Pero es verdad que Bélgica estaba con una inflación, yo creo que era, si no recuerdo mal, junto con Dinamarca, a cierre del 23, estaban por ahí por el 0,4-0,5, y sorprende que es uno de los países que ha subido muchísimo más la inflación. Las tasas ahora mismo están por encima del 5%, ¿no? Sin embargo, Juan Carlos, justamente aquello que decías del Reino Unido, que justamente ahora ha conseguido tirar la inflación muy abajo, al principio recordemos que era uno de los países que más le costaba rebajar. Cuando Estados Unidos y Europa iba rebajando mucho más rápido, ellos seguían en un 8 o un 9% y no había manera de bajar de ahí. Y sin embargo, ahora nosotros nos hemos quedado en esa meseta que tú has nombrado antes y que efectivamente no conseguimos esa última milla solventarla, y sin embargo, en el caso del Reino Unido es justamente así. ¿Te parece que puede ser ese mismo caso al contrario por parte de Bélgica? No sabría decirte el caso belga, no me atrevo a aventurar sobre ese aspecto. En el caso del Reino Unido es cierto que bueno, todos los efectos derivados del Brexit le presionaron, le metieron mucho, recordemos esos momentos de desabastecimientos en los supermercados, en las gasolineras, todo aquello provocó una subida de precios muy fuerte, y es cierto, costó mucho bajar la inflación. Hace un año la inflación en UK estaba por encima del 7%, que esas cifras, fíjate, estábamos en España en junio, yo creo que UK estaba 7,2, 7,3 hace un año. España estaba por debajo del 2%, 1,9, ¿no? Y esa trayectoria es perfectamente de descenso. En el Reino Unido empezaron tarde, es verdad que empezaron tarde, pero bueno, han conseguido embridarla bastante bien, está ahora mismo en objetivo, ¿no? Mientras que en otros países pues está costando mucho más. Probablemente también la debilidad de la economía británica, hablamos mucho de Alemania, pero el Reino Unido ha tenido también una debilidad bastante importante, las perspectivas para este año no son nada halagüeñas, está jugando mucho en ese sentido, en esa debilidad de la economía británica también está teniendo mucho que ver en esa inflación que desciende mucho más rápido y de forma mucho más lineal y no está tan sticky como en otros países del continente. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, un auténtico placer y un lujazo tenerte hoy aquí. Gracias por acompañarnos hoy, espero verte otro día y comentar un poquito toda esta parte económica que nos queda por ver en Europa, con las elecciones francesas, con las elecciones del día 4 de Rishi Sunak del Reino Unido, que está desde luego Rishi Sunak agarrándose a la mesa porque parece ser que lo van a barrer con gran facilidad los laboristas. Comentamos un poquito la semana que viene, si te parece. Pues sí, porque la verdad es que entramos en un periodo que todo menos vacaciones, me parece, ¿no? La cosa va a estar divertida, al menos este mes de julio va a estar bastante divertida. Desde luego, muchísimas gracias, un placerazo